Bienvenidos en la Cruz Podcast. Nos sentimos muy contentos, señores. Después de tanto, teníamos mucho tiempo que no estábamos aquí. Sí. Pero aquí estamos y vamos al mambo. Junior, ¿cómo tú te sientes el día de hoy? Yo me siento feliz de tener unas invitadas aquí. Sí, tenemos dos personas muy especiales para este programa, claro que sí, pero vamos a dejar que ellas mismas se presenten, ¿sí? Sí, vamos a dejar. Señores, preséntense. Ustedes no hay que presentarlo. ¿Ustedes son familia? Yo creo que no. Marolis Guerrero. Ay, un sí. placer. Ay, gracias. Un placer de verdad estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer. Y la siguiente invitada, ¿cómo que se llama? Nadie dime, la gente, ¿cómo tú te llamas? Abigail Guerrero. Se agradece la oportunidad. Para nosotros es más que un placer que ustedes estén aquí sentados, porque aquí tenemos un tema muy interesante, que incluso detrás de cámara estábamos hablando, y yo creo que no vamos a tener mucho que hablar aquí en este video, pero lo hablamos todo. Ya creo que lo hablamos todo, pero es un tema muy extenso. El día de hoy vamos a hablar de la identidad, que es un tema que entiendo que es muy importante, sobre todo ahora mismo, que nos afecta a nosotros como cristianos a nivel general, en todo el sentido. Eso aplica para todo. Para todo. Cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando de aquellos rasgos que nos diferencian de los demás. Por ejemplo, yo tengo la nariz fina, Marody tiene la nariz más fina que yo. Por ejemplo, Modesta tiene la nariz... gloria a Dios, aleluya. Pero es un ejemplo, es bonita, algo. No, yo sé que sí, manito, estoy yo relajando. Pero la identidad es aquello que nos diferencian de los demás. Es quién tú eres, esas características que te identifican a ti como persona. Sí, no solo física, también como interior. El hecho de que tú tengas una personalidad diferente a la mía, eso es parte de mi identidad. Exactamente. Como la forma de yo actuar ante ciertas cosas, eso es parte de mi identidad también. Exactamente. Pero porque no todo el mundo no todos somos iguales. No. Exacto. Hay algunos que son más bonitos que otros, como yo, que soy más bonita que tú y tú que estás a ti, pero Dios eso mío. pero, eso es parte de su identidad. Exacto, eso es parte de mí ya. Realmente. La falta de modestia. Oye, pero están curando, me lo están curando. es que te sientes muy aludido con tu Y nombre. mira, yo defino la identidad como una moneda que tiene dos lados. Como una moneda, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, me explico. En una parte está lo que me tocó. Por ejemplo, a mí me tocó ser dominicano, me tocaron mis padres, me tocó tener ese test en la piel. Eso me tocó aquí, me tocó. Y la otra parte es lo que yo voy construyendo, lo que yo voy buscando, con lo que yo me voy identificando. O sea, tú quieres decir que hay una parte que se elige y otra que no. Y otra Por que ejemplo, ¿En qué sentido? Raíces, ¿En qué sentido? según la línea en la que Junior habla, o sea, nosotros no elegimos ser dominicanos. No, realmente no. ¿Entiendes? No. Entonces, Yo estoy muy orgullosa de ser dominicana, Sí. pero en verdad no lo elegimos. No, pero no, entonces ya la parte elegible es aquello que, como él dice, tú vas construyendo. Exactamente. Y eso se relaciona con eso de las decisiones. Entonces, tú dices que la identidad se construye o tú naces con ella. Tiene las dos vertientes. ¿Por Porque qué? tú tienes una parte con la que tú naces y hay otra que tú la construyes. ¿Cuál es la que Por tú ejemplo, construyes? y ¿Cuál por es, eso- ¿cuál es con la que yo naco? Dime tú. Tú naces con cualidades, con habilidades. Ah, que Por llora ejemplo, mucho, no llora mucho. Hay una discrepancia. No, realmente. ¿Sabes con qué? Con las carreras. Porque mayormente uno, cuando termina el colegio, y uno siempre pensó que, por ejemplo, de que yo nací médico. Siempre pensé que nací médico. Y se da la casualidad de que Desde yo no... pequeña yo sabía que era médico. Sí, porque tú naciste con un ¿Y tú bisturí y crees que una eso es cosa. posible? Sí. Realmente en eso entra lo que es los temperamentos y la personalidad. También. O sea, si nos vamos, digamos, como que a términos de psicología, si nos vamos a estudio, te hacen evaluaciones, o sea, las personas tienen ciertos temperamentos, a veces tienen uno más fuerte que otro, y tienen una liga. Realmente tenemos como que un poquito de los cuatro, pero hay predominantes Hay y unos que hay otros que predominan son más como que que otros. más recesivos realmente. Pero con eso tú naces. Entonces, Sí, cuando con tú me eso se hablas a nace. mí de construir una identidad, ¿cuál es esa? Sí, con esa yo nací. ¿Cuál es la identidad entonces que yo construyo? Porque para construir tiene que ser obviamente después que ya yo nací. Entonces, Sí. ¿cuál es esa identidad que yo construyo? Yo entiendo, como dije ahorita, que eso se construye a través de decisiones. Ujú. También. A través ¿Tú de crees que eso decisiones. pasa mucho en nuestro caminar con Dios en cuanto a la identidad? Bueno, Específicamente. tocaste una tecla. Sí, porque Específicamente. sí, porque Claro que está sí. muy interesante que eso que dices, porque cuando nosotros hablamos de nuestra identidad en Dios, estamos hablando de quiénes somos
con respecto a nuestro creador y por supuesto conocerlo, que ahí Así nosotros es. vamos construyendo a medida que nosotros nos vamos relacionando con él. Eso pasa muchísimo, porque a veces tú dices, sí, yo soy cristiano, pero ajá, ¿cómo tú lo vas construyendo eso? Eso tú lo vas construyendo, vuelvo y digo, con respecto a decisiones. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos habla de cómo debemos actuar. Porque nos establece un término. Se supone se supone que tú tienes que diferenciarte de los demás, de los que están en el mundo. Exacto. Por eso que yo digo que es un tema que está afectando mucho a la juventud principalmente. Sí. Es algo genérico, como habíamos mencionado al principio, pero es algo que está afectando a la juventud. Porque hay muchas corrientes, hay muchos modismos. Hay muchas redes sociales que nos Exactamente. llevan a nosotros a hacer algo que no somos. Y ahí es cuando Exactamente. perdemos nuestra identidad. Porque Pero entonces, ajá. ¿cuál sería esa identidad? ¿Cuál sería la La identidad? identidad de ser hijo de Dios. Exactamente. Es que lo que pasa es que el punto de la identidad es tú descubrir quién tú eres. Ujú. Y sobre nosotros todo- como cristianos descubrir Exactamente. quiénes somos o sea, en Dios. o cómo te proyectas o te presentas ante los demás. Exacto. Porque yo digo que es un problema que está afectando mucho a la juventud, porque tú oyes una frase de un mundo de inconversa y ya tú al rato lo dices, me incluyo, porque a veces me ha pasado muchísimo. A todos, Porque creo. a veces uno dice, no, es un relajo, y esto y que lo otro, y uno usa de manera inconsciente esos modismos. Yo me sentí una vez muy confrontada en una ocasión. ¿Por qué? Perdón, Sama, que conste, para que después no anden diciendo por ahí que estamos diciendo que, y eso somos, es pecado. y que somos lo más santos O tampoco, sea, porque nos estamos incluyendo también. No decimos que es pecado, Pero no está pero bien. eso no me identifica. No me No te identifica. identifica. O no debería identificar. No Exacto. debería de identificarme, es correcto. Y no me aporta mi crecimiento Exactamente. espiritual. En una ocasión, yo estaba en un sitio y la persona no era cristiana y yo utilicé uno de esos modismos en ese entonces. Y la persona se quedó mirándome y me dijo, ¿tú no eres cristiana? Y yo me quedé así como en silencio, pasmada, porque realmente yo soy cristiana. Y le dije, sí, yo soy cristiana. Entonces, ¿pero qué tú haces utilizando ese tipo de cosas? Porque Los cristianos no se expresan para así. yo ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Señores, miren, yo no volví a hablar ese día. Tú no supiste de ti. Yo no volví a hablar. O sea, me sentí muy confrontada porque es una realidad. Se supone que tú tienes que identificarte, diferenciarte de los que están en el mundo. Tú estás en el mundo, pero tú no eres de él. O sea, tú te acuerdas del campamento, mi identidad no es de este mundo. O sea, Sí. nosotros estamos aquí como entes humanos, vamos a decir. No sé si, pero whatever. Sí, Yo por- tengo una Pero pregunta. nosotros no somos de aquí. Ajá. Así es. ¿Cómo yo me diferencio, por ejemplo, del mundo? Porque en el mundo usan pantalones y tú también usas pantalones. ¿Cómo yo me diferencio de...? No, pero es que eso tú me estás hablando de algo cultural. Exacto. Sí, pero eso es parte también de nuestra identidad como cristianos. Sí, pero ¿dónde me dice la Biblia a mí que yo no puedo usar pantalones? Depende del pantalón que tú uses. Ahora sí, exacto. Ahí estaría la Ahí diferencia. está la diferencia, exactamente. Tiene que ver La forma con de la usarlo. prudencia. El Porque pudor la y la Biblia no me modestia. habla a mí, Sama, tú no puedes usar pantalones, Sama, tú no puedes usar esto. La Biblia me habla a mí de que yo tengo que vestir con prudencia. Ahora bien, oye el punto. Pablo para los judíos era judío y donde tenía que ser, él tenía que ser. Para evitar que los demás pequen. Y él perdía su identidad haciendo No eso. la perdía, mi amor. ¿Qué te dice la Biblia? Que si hay algo que va a ser de mal para tu prójimo, no lo hagas delante de él y punto. Ujú. Sí. Para cuidar a los Hay débiles en la iglesias que fe. a mí me invitan, no se hace arete, yo sin problema me quito mi arete y me vuelvo igual que ellos. No te puedes pintar la uña, yo no me pinto las uñas y punto. Eso no me hace perder mi identidad, al contrario, yo estoy cuidando el corazón de los demás. Todo es como yo te digo, todo tiene que ver cómo tú te proyectas. Claro. Porque una cosa es lo que tú eres delante de la gente y otra cosa es lo que tú eres ya, tú sabes, cuando nadie te ve, que también ahí abarca un poco el tema de la integridad. ¿Tú me entiendes? Pero en ese tú me querías meter algo, pero no te salió, claro que no te salió, no te salió. Lo que pasa Ahí te ya bajó el camión, lo que pasa ¿sabes? es que yo sé que el podcast tiene todo tipo de público. Claro que y sí. las personas pueden tener sus dudas y hay que aclararlas. claro. Sí, porque usualmente hay una idiosincrasia de la Sí, identidad. sí. Oye, qué física, palabra, sí, Dios mío, señor. Dios sin Y yo creo que esa es la identidad que más la gente se fija, por así decirlo. Por eso ahorita le decía a Sama que no solo es la identidad, o sea, por fuera Por también. fuera. O sea, la gente, en base a los cristianos, ellos se centran en que tú tienes que vestirte Tú así. tienes que tú vestirte tienes- así. Sí, porque eso también es como te digo, algo cultural que le han ido inculcando a muchas personas. Incluso
En días pasados, una persona me dijo, ay, pero ustedes sí se ven lindos en pantalones. Y yo le dije, pero ¿y por qué tú no lo usas? Lo que pasa es que ya yo estoy acostumbrada y ahora ¿Sabes es que qué? estoy soltando eso un poco. ¿Sabes qué Eso frase es me- algo de costumbre. ¿Qué frase me llega? Iguales, pero diferentes. Exactamente. Como uno debe ser de acuerdo a la identidad cristiana. No, yo considero que sí. Pero hay un texto, hay una historia en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención, que te lo estaba comentando a Maroli, y también lo estábamos hablando nosotros detrás de bambalinas, como decimos por ahí. Es la historia que se encuentra en Daniel, en su capítulo 3, de Sadrach, Mesach y y Abednego. Señores, yo le decía a Maroli, yo me sentía tan confrontada leyendo esta historia por ver la firmeza de estos jóvenes aún frente a lo que ellos estaban enfrentando en ese momento. Así es. Porque señores, mira, cuando tú tienes tu identidad clara en Dios, tú vas a Cuando ser tú capaz, sabes quién cuando tú tú eres. sabes a quién tú le estás sirviendo, quién te creó, quién te está respaldando. Óyeme, tú vas a tener la capacidad de defender tu fe y tu identidad donde sea que tú estés. Y cómo sea. Para mí, esos tres jóvenes fueron un ejemplo de identidad. Hay muchos hombres de la Biblia que tuvieron identidad en Dios, pero esta es como que así, como la más palpable, que tú dices, Sí. wow. Sí, y hay como que dos principios que podemos sacar de ahí, Sama, como tú dices. O sea, estos jóvenes tenían su identidad en Dios. O sea, ellos no eran lo que otra gente les dijo. Ellos sabían quiénes eran Ellos porque conocían. ellos conocían a Dios. Exactamente. O sea, sabían eso quién lo es un llamaba. asunto que si tu identidad no está basada en el conocimiento que tú tienes Y de que Dios, ellos o sea, estaban decididos a ser leales. Exactamente. Pero para explicar un poquito el contexto, bueno, no sé si algunos de ustedes han leído la historia completa. Estos jóvenes se encontraban en una ciudad ajena a sus creencias. Estaban Totalmente. con un nuevo idioma, nuevas personas, Nuevas costumbres. que no se podía hacer esto. Y en una parte el rey le dice, cuando toquen las güiras, las trompetas y todos esos instrumentos que se utilizaban en ese entonces, todo el mundo tiene que adorar la estatua. Que lo normal sería que si yo estoy, por ejemplo, En Estados Unidos, vamos y a decir. dicen, mira, que aquí es una regla que cuando se toque la campana, todo el mundo tiene que inclinarse. ¿Qué yo voy a hacer? O lo primero que me viene a la De que mente... esto es cultura, Dios Ajá. no me va a tomar eso en cuenta. Exacto. Lo primero que me llega a la mente humanamente es como que, esto es una regla de aquí, tengo que hacerlo. Pero ellos estaban tan seguros de quiénes eran. Pero a mí lo que me llama la atención que Nabucodonosor dice, todo el mundo se tiene que arrodillar. Y volvieron, y entonces cuando tocaron los instrumentos, ellos se quedaron de pie. Y yo me imagino la tensión que hubo en ese momento, Qué como de que, escenario. yo me imagino uno de los que estaban, párense, que lo van a matar. Porque Nabucodonosor dijo, el que no se arrodille va para el horno de fuego. Normal. Va para el horno de fuego. Entonces, cuando ellos se quedaron parados, yo me imagino que todo el mundo, y Nabucodonosor, perdón. Nabucodonosor. Nabucodonosor se quedó como pasmado y dijo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y incluso ellos le dijeron, le voy a dar un chance a ustedes. Ajá. Di que por si no escucharon. Por si no escucharon, porque de nada fue que no escucharon. Y ellos le dijeron, no es necesario. No es necesario que usted a nosotros nos dé un chance. Nosotros no nos vamos a arrodillar y punto. Para decirlo así en términos más dominicanos. Y ahí, Y ahí dice la palabra que Nabucodonosor se enfureció y dijo, dice que se enfureció tanto que la cara se le desfiguró. y es tanto así De tanto que enojo que mandó tenía. a que calentaran el horno 7 veces más. Que incluso presenta en la Biblia que los soldados que estaban cerca murieron de lo caliente De que lo caliente. estaban. Los que lo fueron a echar. Exactamente. Cuando le dio el Entonces a mí me caliente, sí, impacta murieron. porque ellos dicen, aunque usted nos eche en el horno de fuego, nosotros no vamos a adorar la estatua. Incluso, ellos reconocían, Dios puede salvarnos. Incluso, que esta es la parte que más me impacta. Mira, yo te Exacto, risa. eso es- Es la parte que más me impacta porque él dice, incluso si no nos salva, Aún así. aún así no vamos a adorar, vamos a morir siendo leales a nuestras creencias. Y tú sabes algo que me llama muchísimo la atención es que quizás Nabucodonosor esperaba que ellos comenzaran a defenderse. Ajá, exacto. Que comenzaban a decir como, no, porque en lo que a mí me enseñaron, no. Ellos en el versículo 16 dicen, oh Nabucodonosor, nosotros no necesitamos defendernos delante de usted.
O sea, Eso fue muy desafiante. eso fue realmente. porque le estaban hablando Exactamente. a una autoridad. A una autoridad, un máximo representante Y de la le nación. dijeron, yo no tengo necesidad de defenderme delante de usted. Arrójeme. Dios se va a encargar. O sea, y si no se encarga, aún así, arrójeme. Que ellos conocían quiénes Ajá, a mí fueron lo que me llamó. encantó es que eso no influyó en nada de lo que ellos ya creían. Ellos decidieron mantenerse firmes y que me da mucha pena que realmente hoy en día muchos de nuestros jóvenes se encuentren delante de un máximo representante y permiten que el entorno cambie quienes ellos son. Y tú sabes Así es. algo. Yo A mí tengo me una da pena pregunta. porque eso pasa, porque yo pasé por ahí también. Señores, cuando yo empecé en el evangelio, yo era de todo el mundo. Ah, yo estaba aquí, yo soy de este coro también. Ah, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal, porque debe de haber una diferencia. Yo no puedo hacer que la gente se sienta cómoda con el pecado. Así Yo es. no puedo hacer que la gente se sienta cómoda con el pecado que está viviendo. Yo tengo que marcar una diferencia. Y no es que tú eres más santo que todo el mundo, porque a veces la gente malinterpreta y a veces como que distorsionamos un poco la realidad. No es que tú no te vas a juntar, no es que tú tampoco te vas a pero tú debes de ser diferente. También, Tú también debes de ser diferente. hemos adaptado la identidad de siendo pecador. También. Y digo yo, ¿cuándo fue que adaptamos esa Es como esa dice la identidad? canción de Redimido. A mí nadie me presiona. Yo soy la presión Yo del soy la grupo. presión Yo del tengo grupo. que ser la presión del grupo. Yo tengo una pregunta. Dale, suéltala. Y no quiero ser la controversial del grupo, pero yo sé que así como quizá llegan esas dudas a mi mente, pueden llegar a la mente de muchas personas. ¿Ustedes creen que ese escenario que vivieron Sadrach, Mesach y Abednego fue un escenario, valga la redundancia, para Dios probar la identidad de ellos? Puede ser Porque que el sí. Señor Yo- nos pone en yo digo que sí. situaciones para probar nuestra identidad. Yo digo que Yo sí. creo, o sea, lo que yo pienso Dale, Abby. De manera ese- personal, yo pienso que sí. Yo lo que Y que lo pienso, pasamos a yo diario. lo que pienso es que quizás no fue provocado por Dios, pero él usó ese contexto para glorificarse. Permitido también puede ser. Exactamente. Yo entiendo que no lo provocó porque Dios no siempre provoca, pero sí Exacto. permite. Lo permitió Y en su entonces- soberanía. y Se reduce vemos- soberanía. Y vemos que Nabucodonosor tuvo que reconocer. O Exactamente. sea, tuvo que reconocer. Entonces, Exactamente. quizás no fue que Dios provocó que a ellos se lo llevaran Exacto. esclavos y tuviera que pasar todo eso. Pero Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios era Dios y fue a Exacto. través de eso. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen, Dios no tiene que probarme porque Él sabe quién yo soy? Que Dios no tiene que probarme, pero a veces ni yo misma sé quién yo soy. Exacto. O sea, eso es algo, Exactamente. cuando la gente habla de eso suena como tan ególatra, como yo sí sé. Señores, la palabra dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. que a veces- Hay veces que yo tengo crisis que yo no sé quién... Es que a veces tú tienes que vivirlo para tú saber no quién sé tú si te eres. pasa, no sé si te pasa que cuando te dice quién tú eres, tú como que te ponen blanco. En blanco. Entonces, ¿cómo yo voy a decirle a Dios, Señor, no me pruebe que yo sé que tú sabes quién yo soy? No. Lo mismo Es pasó como con te digo, Job. eso se va construyendo poco a poco, tú vas conociendo el potencial que tú tienes. Tú sabes lo que a Tu mí me identidad encanta. en Cristo. La seguridad que tenía el Señor Las- en ellos. Porque Dios permitió esta prueba, porque Dios sabía quién eran Sadrach, Mesach y Exactamente. Abednego. Lo mismo pasó con Con Job. Job, que dijo, tú no lo considerabas, Job. Vete a ver. Señores, wow. ¿Tú te Es imaginas que que ya- tenemos, señores, tenemos que tratar de vivir así que Dios diga, Realmente. tírale a Sama, que Sama es de la mía. Sama es se la va a tuya. mantener. O sea, si actualmente el Señor a uno de ustedes les dice eso, ¿ustedes se atreven a que Dios... Bueno. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. No, porque es como de que, Señor, ya. Yo Es no- un reto. Yo sé que tú le das tus mejores batallas, pero ya yo no quiero ser tu mejor soldado. Porque, o sea, uno lo hace porque realmente, como te digo, eso es algo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Nosotros probamos nuestra identidad en el trabajo, en nuestras casas, porque no solamente seas cristiano en la iglesia, en todos los lados. Porque incluso hay gente que en la iglesia es más cristiano, pero en su casa no saben quiénes son. No parecen No. cristianos. Y no tienen una identidad ¿Entiendes? completa. No tienen una identidad firme en Cristo. Porque con ese tema que tú estabas tocando, una vez nosotros entendemos el valor que nosotros tenemos en Dios, lo importante que somos para Dios y con el amor que Él nos creó, nosotros tenemos todo el potencial posible para demostrarlo a Él en cualquiera de nuestras acciones, sin importar dónde estemos, con quién estemos con gente o no. O sea, Así es. por eso yo digo que la integridad también va de la mano con la identidad, porque cuando nadie te ve, tú también pruebas tu identidad. Sí. ¿Entiendes? Y es que eso es lo que me lleva a mí
a tener o a adoptar el carácter de Dios en mí. Porque nosotros, la Biblia dice que cada día tenemos que tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y mi identidad o el saber quién yo soy en Dios, en donde sea que yo esté, en mi casa, en mi trabajo, Exacto. eso me lleva a mí a adoptar el carácter de Dios en mí. Y automáticamente yo adapte el carácter de Dios en mí. Ya yo sé quién yo soy, yo puedo irme como Sadrach, Mesach y Abednego. No, y entonces que eso Lo que pasa empieza es- a notarse. Algo que me llama la atención es que ellos sabían su identidad, no porque alguien se lo tuvo que decir, porque que ellos no se dejaban influenciar de su entorno. ¿Entiendes? Y es muy, muy propicio que nosotros como jóvenes entendamos que nuestra identidad está en Dios, no en nuestro entorno, en lo que nos rodean. Porque, señores, miren, eso da pena. Los jóvenes que tú ves descarrilándose a veces porque no saben quiénes son. Pareciéndose a los TikTokers. Yo quiero ser como fulano, yo quiero hablar como fulano. Y que te influye, aunque tú no creas. Mira, Sama. Te influye. Sama, es que Y estamos hasta- carentes de principios. Y no solo Estamos eso. carentes de búsqueda. lamentablemente. Estamos carentes No, de búsqueda. y No de hasta- principio, porque los valores pueden estar ahí. Estamos carentes de búsqueda. Y de hasta Dios. en el altar yo intento parecerme a otro predicador. Exactamente. Hay mucha imitación. Porque, ¿qué dice? Yo quiero adorar como Sama adora. Exacto. Hay un dicho que dice, que mientras más tiempo tú pasas con alguien, más tú te pareces. Sí. Por eso yo te digo que no estamos carentes no de valores, sino de búsqueda del Señor, de intimidad del Señor. No, porque cuando más nosotros conocemos a Dios, más nosotros nos parecemos a Él y más nosotros tenemos... Hay gente muy original. Hay Claro. adoradores que yo respeto muchísimo, predicadores que yo respeto, pero esa es su esencia. No, Sí. pero Hay yo gente te que no hablo- entiende. Yo te hablo de principios, es en cuanto a raíces, porque Sadrach, Mesach y Abednego tenían principios, tenían principios cristianos. Y es por ahí que me Bueno, quiero también, ir. ahora sí, En ahora ese sí. punto, porque Lo que te arregló, digo- lo arregló. No, porque Lo esa, arregló. esa siempre fue mi línea. El asunto de los principios. ¿Sabes por qué? Porque por ejemplo, cuando te están criando y a ti te enseñan que tú solamente tienes que inclinarte ante Dios, eso es un principio. Exactamente. Sí. Eso es un principio. Entonces, cuando tú creces con eso y te haces maduro con eso, nadie te mueve de ahí. Y ahí es de lo que hablábamos ahorita, que tú lo vas formando. Exacto. Porque a ti te crían, exacto. ¿verdad? A ti te lo Pero tú enseñan, decides. pero Te lo enseñan. depende de ti darle carácter a Exacto. eso y La- mantenerlo sobre todo. La identidad es Así algo es. que nosotros a medida que vamos pasando tiempo con Dios, nosotros vamos descubriendo y vamos reforzando, por así decirlo. Mientras más nosotros decimos, Señor, mira, yo quiero tener tu diseño, quiero ser como tú. Porque incluso estábamos tocando el tema que desde un principio eso se perdió por el pecado. Sí. A veces el pecado hace que nosotros perdamos quienes nosotros somos en Dios. Tal como pasó con Adán y Eva. Ellos eran constituidos hijos. Ahora no tiene que guayar la yuca para ser constituido hijo. ¿Tú entiendes? Pero Dios está dispuesto. Dios está dispuesto. Claro, Yo no he claro. dicho que Siempre Dios lo no ha está estado, dispuesto. Él siempre siempre lo lo ha ha estado. Pero a causa del pecado, a raíz del pecado, nosotros perdimos esa identidad. Eso es así. ¿Entiendes? Y eso pasa. Sí, Cuando pero cuando Jesús murió por cada se uno de rompió, nosotros, eso se rompió. que el velo se rasgó, ahí Eso se rompió. te Pero tú tienes, devolvieron pero esa tú tienes que identidad. reconocer, mi amor. Y tiene Acuérdate que hay una buscarla. parte que tú tienes que reconocer. Yo Es reconozco decisión. que yo soy hija. Es una parte que tú decides. Ajá. Porque hay gente que lamentablemente, y discúlpenme con eso que voy a decir, no sé, va a sonar un poco, no sé si controversial, pero hay gente que no es cristiana y dicen que son hijos de Dios y eso es mentira. Amén. Es mentira, sí. Eso lo dice en la palabra. Sí. Lo que Por pasa es cuanto ustedes pecaron, ¿qué pasó? es que automáticamente Pero, tú ok, ¿qué digas, pasó? fueron destituidos. Ya, gracias. Automáticamente tú digas, yo no soy cristiano. No. Tú mismo te estás quitando El el mérito. ser hijo de Cristo. Por eso te digo que nosotros nos quizás- llamamos o nos llaman cristianos porque le pertenecemos a Cristo. Exactamente. Entonces automáticamente Y tú le porque preguntas, nosotros nos sometemos. Ahí entra lo de los jóvenes. Ellos aún viendo que lo iban a meter en el horno de fuego, ¿qué ellos dijeron? Y aún si Él no nos salva, tranquilo, no vamos a adorar. Vamos a aceptar la voluntad del Señor. Cuando tú eres hijo, cuando tú tienes identidad de hijo, viene un sometimiento con eso. sí, conlleva muchas No cosas. es nada más decir, ay, yo soy hija de Dios, ay, Dios mío, voy a llorar. No, señora, hay un precio que pagar. Amén. Amén. Ser hijos Coincido. es un precio que hay que pagar, es un precio que nosotros tenemos que estar todos los días, estar dispuestos a demostrar quiénes somos en Dios, en donde sea,
¿Entiendes? ¿Y qué pasa cuando dejamos de pagar ese precio? Mi entonces? amor, tú pierdes tu identidad. Y si yo pierdo mi identidad y sigo activa en la iglesia, ¿qué hacemos con esa gente? Tú estás siendo hipócrita. Ok. Y el Está siendo pueblo no está hipócrita. siendo edificado de manera No está genuina siendo... a través de Es que ti. yo puedo... Es que, Abigail, yo puedo estar aquí y decir, yo hago esto, pero siendo mentira. En el fondo de mi corazón no... ¿Entiendes? En el fondo de mi corazón, mi corazón está lejos de Dios, está lejísimo, pero yo puedo estar cantando. Y Dios se puede meter por misericordia a la gente que están ahí. O buscar Por otra misericordia a manera. la gente que están ahí. Sí, pero por obra de él. Por obra de Él, no por mí. Es que nada de lo que nosotros hacemos es obra nuestra, tú sabes. También. Es algo que el Señor nos da de manera inmerecida. Pero realmente, ¿cómo te digo? Es un tema un poquito, tú sabes. No me quiero meter en rojo, pero está Medio bien. complicado para algunos cristianos sí, débiles. sí, que sí. no pueden. Ay, No lo señores, digas así, perdónenme. no lo digas así, Maroli. Perdónenme. Pero Bien en la, débil en, fuerte la lid, soy. en la lid del Señor hay de todo. En la vida del Señor hay de todo. Amén. Pero nada. Ok, tengo una pregunta ya para finalizar. No, ¿qué ay? Viene ¿Qué? fuerte, No, Sandra. no. Que sepan que la controversial aquí no soy yo. esa Yo no soy ninguna controversia. Yo me estoy portando bien. A veces. ¿Qué le pasa? Aquí no me respetan. Ok, ¿qué ustedes entienden? ¿Cómo nosotros podemos conocer nuestra identidad en Cristo y cómo podemos mantener la misma? ¿Cómo ustedes consideran? Yo creo que uno de los aspectos más importantes para yo conocer mi identidad en Cristo es conocer a Cristo. Wow, profundo. Porque el hecho claro, porque automáticamente yo conozco al Cristo que a mí me da esa identidad. Yo voy a saber cómo mantenerla y cómo esa identidad va a ir desarrollándose en mí. Y en esa misma línea que tú dices, Marolis, yo pienso que también se trata de decidir ser como Cristo. Porque nosotros vamos a la Biblia y vamos a encontrar múltiples cosas de Jesús en las que él pudo haber actuado de una vez en forma u el- otra, pero o sea, Jesús es un ejemplo intachable. Entonces, Es llega que, a la mente- es que el problema Por está más- que Cuando hoy tú en día, mencionaste eso, me llegó a la la mente gente de- coge como una parte de Jesús, coge lo que le conviene lo que de le la conviene. Biblia. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que se trata de tú decidir ser como él En todo. y en todo. En Porque nada todo. más quieren virar la mesa, pero Exacto. no quieren vivir en santidad. Exactamente. Exacto. No, porque nada más queremos... Nada más queremos virar la mesa. resurrección. No, la resurrección Ah. también. Pero no queremos la crucifixión, que esa es la más Ah. importante de todas. Sí. Pero yo considero que sí, ese es un tema que hemos tratado, que ha sido de mucha edificación. Realmente he sido muy confrontada también, porque todos como cristianos hemos pasado por este momento. Y en algún momento la hemos perdido. Pero es muy... Incluso muy- negado. incluso Como le pasó a Pedro. Como Pedro, Sí, exactamente. sí. Por eso Uf. es... Wow. Tocaste un tema muy fuerte ahí. Claro, porque Pedro estaba negando a Jesús, pero la gente reconocía que él era discípulo Pero es de que él. tú hablas como Exacto, él. tú hablas, caminas tú caminas él. como él. Entonces, Lo bueno fue que él se arrepintió a tiempo. él se arrepintió. Exacto. Él se arrepintió. Que el Que problema está cuando nosotros somos constantes en el pecado y no afirmo que, ok, estoy mal, me retiro. Pero no, si yo me digo que no, que yo no soy de él y la gente que sí, que tú hablas con... Que no. Exacto. Sí, porque Exactamente. negó 3 veces, Ajá. pero después... Después él reconoció. reconoció. Exacto. Por eso que yo considero que nosotros como cristianos es muy importante tratar de cada día afincarnos en el Señor, Sí. conocer al Señor y que sin importar el entorno en el cual nosotros nos encontremos, mantener nuestra identidad de cristianos. Y sobre todo... No podemos dejarnos llevar de la presión de que fulano hace esto, de que fulano... No, usted, como me decía mi mamá, si usted se va a ganar un golpe, gáneselo bien dado por usted, no por otro, Así porque usted mismo. vio a otro. Así Entonces, mismo. si usted se va a dar un golpe con Dios, gáneselo porque usted decidió hacerlo, no porque usted vio a otro. Tenga identidad en Cristo. No hay una mejor cosa que tú tener tu ADN así bien. Ah, no, yo soy hija de Dios. Yo sé quién soy en Dios. Yo reconozco mi valor en Dios. Yo sé lo que Él me dijo a mí que yo tenía que hacer. Entonces, eso es muy importante que nosotros como cristianos tengamos. Y sobre todo, ya Presente. con esto puedo concluir. Si en algún momento a alguna de las personas que está viendo este episodio del podcast, porque a mí me ha pasado, yo sé que ustedes también. Claro. Si en algún No momento... es que somos santos. No, si en algún momento se nos olvidó nuestra identidad o perdimos o sentimos que perdimos nuestra identidad, lo que tenemos que hacer es leer mucho la Biblia. Exacto. Porque la Biblia nos da constantes versículos. Hay uno que a mí me encanta,
en la Nueva Traducción Viviente, que es 1 de Pedro 2:9, que dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa. Lo que más me llama la atención es, ustedes son posesión exclusiva de Dios. O sea, si en algún momento yo perdí mi identidad, vamos a leer mucho la Biblia, que la Biblia me lo recuerda. Claro. Y si es necesario, agarrar esos versículos, escribirlo y pegarlo donde más yo lo vea. Exactamente. Que eso me van a ayudar a mí a acercarme al Cristo que me va a dar esa identidad o me la va a recordar. Así es. Y también tengan pendientes de que es algo que nosotros vamos construyendo en nuestro caminar con Cristo. Que no es algo fácil de hacer, sino que eso es algo que se toma su tiempo. Y sobre todo, pedirle al Señor que nos ayude a encontrar nuestra identidad en Él y a mantenerla. Así que, señores, de verdad, muchísimas gracias por estar en este podcast. Wow, se me fue la penidad. De verdad que para nosotros ha sido un placer estar con ustedes y sé que muchos de los que están aquí viendo este video van a ser edificados. Yo he sido edificada. ¿Tú has sido edificado? Sí, claro. Más te vale, porque si no, te sacamos el podcast. Mentira, mentira. Y de verdad, señores, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como LC_suficiente. También en Facebook, La Cruz Fue Suficiente. Y también en YouTube, La Cruz Fue Suficiente. No olviden suscribirse en caso de que no lo hayan hecho. Y por favor, compartan este video a sus amigos para que este video pueda bendecirlos de igual manera como lo está haciendo con ustedes. Así que nos vemos en otro episodio de En La Cruz Podcast. Ah.